MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también y a quienes nos escuchan. Fíjate que los datos que dio a conocer ayer el INEGI en relación con el aumento en las personas que perdieron, así sea temporalmente, el empleo, y cuyo número escala hasta los 12 millones de mexicanos en el mes de abril, no solamente es una cifra, yo diría, alarmante en sí misma, porque no tiene precedentes en la historia de nuestro país un registro de esta naturaleza. Lo es además, Luis, porque además de las personas que perdieron su trabajo, 12 millones, estamos hablando de que casi 6 millones de mexicanos están en condiciones de subocupación, es decir, tengo un empleo hoy, pero necesito un ingreso adicional, un empleo adicional para poder completar el ingreso que debo llevar al hogar a efecto de tener condiciones económicas para poder mantener a quienes integran mi núcleo familiar. Así que no solamente tenemos un aumento de 12 millones en el total de desempleados, sino también casi 6 millones de personas que están ávidas de buscar una fuente de ingreso adicional. Uh-huh. Y la suma de estos dos conceptos, Luis Auditorio, significa que hay por lo menos en México hoy 12 millones de familias uh-huh. que han perdido la fuente de ingreso. Quienes tenían un empleo hoy no tienen la certeza de mantenerlo y mañana cuando regresen al trabajo o se levanta el confinamiento, ni siquiera tienen la certeza de que la empresa para la que trabajaban seguirá ahí. Y consecuentemente, estamos hablando de 12 millones de hogares, Luis, que se aproximan a la frontera de la pobreza, que sin duda alguna representa, diría yo, el desafío más importante para una nación como la mexicana. Lo que estamos viviendo es realmente un auténtico desastre en el mercado laboral, uh-huh. motivado por el cierre, así sea temporal, de la actividad económica nacional y sobre todo, Luis, porque esto tenemos que subrayarlo, porque en la medida en la que no se contó, no se dispuso, no se creó una red de protección para empresas y empleos, estos números van a seguir gravitando ahí pesadamente sobre la propia sociedad mexicana y sobre los propósitos de bienestar que desde Palacio Nacional se emiten mañana tras mañana. Oye, a ver, Pedro, porque aquí hay muchas dudas que surgen desde todo nuestro auditorio y que yo creo que son muy importantes de precisar. Nos dicen, a ver, el presidente de la República dice que calculaba 1 millón de pérdida de empleos. Estamos hablando de personas que ya no tenían empleo, más los nuevos que no tienen empleo, que son los que te suman estos 12 millones, o por qué la cifra tan dispar, o sea, por qué se hablaba de la pérdida de 1 millón de empleos, de 1.2 millones de empleos, hasta de 2 millones que estaban calculando por ahí algunas de las cámaras de la industria, y de pronto bota esta cifra brutal de 12 millones. ¿Por qué el salto de esa magnitud? Es interesante esto que señalas, Luis. El cálculo que hace el presidente de la República y los organismos empresariales de 1 a 1.5 millones de personas que van a perder su trabajo se refiere única y exclusivamente, Luis Auditorio, a obreros y empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, personas que trabajan en el sector formal de la economía. El dato que ayer dio a conocer el INEGI habla de personas ocupadas, no importa si están en el sector formal o en el sector informal, no importa si son obreros o empleados, si son trabajadores por su cuenta. Estamos hablando simple y sencillamente en el dato que dio a conocer el INEGI el día de ayer, de que personas que tenían una ocupación en marzo la perdieron en abril debido al confinamiento, a diferencia de las estimaciones que realiza el presidente y los organismos empresariales referidas exclusivamente, insisto, al sector formal de la economía y al dato que publica mes a mes el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es la diferencia. Lo que en otras palabras significa, Luis, que el impacto de la desocupación en abril para el sector informal de la economía fue mayúsculo. A ver, entonces, para que nos quede súper mega claro, en marzo había 12 millones de personas más con chamba. Hoy ya no hay.
Hoy ya no, o sea, 12 millones, ya sea que fueras tianguista, ya sea que fueras empresario, ya sea que tuvieras un empleo en alguna maquila o como oficinista, como algo en el sector formal o informal, ocupado, tenías chamba en marzo, hoy 12 millones de personas no lo tienen, Pedro. Es que debería ser titular, debería ser de 8 esto, trending topic, no sé, es un dato escandaloso. Lo veía ayer en un tuit que sacaba Jonathan Hick del Banco de México y decía es que es impresionante. Él decía por ahí, yo calculaba que la pérdida iba a ser como de 9, 12 es fortísimo y la recuperación, pues no sé para cuándo, sí. Pues claro, Luis, pero a ver, otra cosa que es importante que no podemos perder de vista esto. Si sumamos las becas de jóvenes construyendo un futuro, más los apoyos que por la vía de créditos el gobierno federal está otorgando a través también del IMSS, nos daremos cuenta de que la suma de esos dos conceptos no alcanza ni siquiera, y lo quiero subrayar con absoluta precisión, ni siquiera el 20% del total de la población que se quedó sin empleo en abril pasado. Luego entonces la pregunta es, ¿de verdad creen que con esos créditos muy pequeños, por cierto, y con esas becas muy pequeñas también por cuanto a cobertura, vamos a tener capacidad de evitar el desastre que en el mercado laboral se perfila hoy y que mañana significa que el mercado interno de nuestro país no va a tener consumidores potenciales, lo que obligará incluso a las empresas que logren sobrevivir, Luis, en el corto plazo esta crisis, a tener que hacer ajustes porque no van a encontrar clientes suficientes para sus productos? De verdad, cuando uno ve estos datos y lo compara con el esfuerzo que ha realizado el gobierno federal para tratar de contener los impactos de esta crisis, uno termina por concluir dos cosas. Uno, hicieron mal el diagnóstico, definieron mal las acciones. Y dos, de verdad, la magnitud de la caída de la economía va a ser mayor a lo que en este momento se prevé. Y mira que la encuesta del Banco de México a 34 grupos de análisis del sector privado ubicó o pasó de 7.1% la caída prevista en marzo a 7.99% ya en el mes de abril. Es decir, paulatina pero consistentemente los cálculos se aproximan a una caída de 2 dígitos y eso, Luis, de verdad es una catástrofe para cualquier país. Es que es increíble. Me están diciendo aquí en el WhatsApp, se está moviendo muchísimo, Pedro, y dicen que no es cierto, que todo eso es porque hay home office, que esos no los contaron, que tiene que ver porque la gente está en la casa, pero que siguen teniendo trabajo. No, o sea, esto es gente sin chamba, punto. Claro. A ver, no es que estés haciendo home office. Claro, para que la gente entienda, habla por teléfono un representante del INEGI y les pregunta, ¿está usted ocupado o no en este momento? Y la gente, si está haciendo home office, sabe que tiene una ocupación, que consecuentemente tiene al mismo tiempo un empleo. Y quienes no están ocupados, Luis, no es porque no están haciendo ni home office y porque no saben si la empresa en la cual trabajaban existe y porque tampoco tienen la certeza de que el vínculo laboral que existía en marzo todavía se haya mantenido hasta este momento. De modo pues que no hay duda, la gente está o no ocupada, realiza o no home office, tiene un empleo o no, tiene una empresa con la cual está vinculada laboralmente. De modo pues que estos datos están ahí a la vista de todos, a menos desde luego de los que son amantes de la otra realidad y de los otros datos. Bueno, te aprecio muchísimo, Pedro Tello, la comunicación. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son, Pedro? En Twitter me encuentran en @PetelloVillagrán. Feliz martes para todos. Pues ya no sé cómo va a ser tan feliz con estos datos que nos diste, Pedro. Cuéntanos un chiste o algo. A ver. Bueno, ojalá que las cosas mejoren y muy pronto por el bien de todos, Luis. La verdad es que no pinta nada bien el panorama. Para nada. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen día a todos. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.